Hola amigos, bienvenidos al Aula del Mar. El Aula del Mar es una institución de CEIMAR en la Universidad de Granada. De hecho, es su sede física. Se encuentra en los sótanos del edificio de matemáticas de la Facultad de Ciencias. Actualmente tenemos otra sede situada en el puerto de Motril, gracias a un convenio establecido con la autoridad portuaria del mismo. Podéis visitar cualquiera de las dos sedes consultando la disponibilidad a través del correo electrónico auladelmar.ugr@gmail.com. En el Aula del Mar realizamos tres tareas muy distintas. Por una parte nos dedicamos a la docencia, también nos dedicamos al apoyo a la investigación y también hacemos tareas de divulgación. Desde el punto de vista de la docencia colaboramos con distintas facultades e incluso con distintas escuelas. Colaboramos con ellos facilitando material biológico e incluso nuestras instalaciones. Por aquí han pasado estudiantes tanto de la Facultad de Ciencias como los de la Facultad de Educación o la Facultad de Bellas Artes. Desde el punto de vista de la investigación, también facilitamos muestras o cedemos nuestras instalaciones para realizar pequeños experimentos o pequeñas investigaciones. Colaboramos con trabajos fin de grado o trabajos fin de máster o también otros pequeños proyectos que se pueden realizar con las instalaciones que tenemos. Desde el punto de vista de la divulgación realizamos talleres como el que os vamos a presentar hoy. Otros talleres que realizamos también tienen que ver con el cambio climático, con el tema de basuras marinas, de contaminación o de cualquier otro tema que tenga que ver con el medio marino. Concretamente, en el taller de hoy vamos a hablar sobre los organismos acuáticos del mar de Alborán. El mar de Alborán baña las costas de Granada y podríamos decir que es una parte del mar Mediterráneo, pero con unas características particulares que le confieren una singularidad muy especial. Se trata de un mar con temperaturas más bajas que el resto del Mediterráneo, debido sobre todo a las surgencias que arrastran aguas ricas en nutrientes y frías desde las profundidades hasta la costa. Las especies que vamos a tratar son las especies más comunes que podemos encontrar en nuestras playas y en nuestros acantilados. Solamente tenemos que prestar un poco de atención para verlas. Comenzaremos viendo el grupo de las algas. Bajo el nombre genérico de algas se agrupa una diversidad de organismos a menudo difíciles de clasificar. Hasta hace poco, las algas se definían como vegetales fotosintéticos, evolutivamente cercanos a los hongos. Pero los avances en distintas disciplinas como la bioquímica o la genética e incluso la filogenia han puesto de manifiesto que se trata de un grupo muy heterogéneo. Podríamos determinar que hay una vía evolutiva para las algas rojas, también llamadas rodofitos, una vía evolutiva en la que se han desarrollado las algas pardas o feófitos y una para las algas verdes o clorófitos, que compartirían evolución con los musgos, helechos y plantas con flores. Podríamos decir que hay más diferencias entre una alga verde y una alga roja que entre una alga verde, por ejemplo, y un árbol como el plátano. Podemos encontrar algas en cualquier sitio donde encontremos suficiente luz y humedad. Por lo tanto, podemos encontrar algas en aguas dulces, en aguas marinas o incluso en suelos húmedos y también, ¿por qué no?, en la nieve o en el hielo. Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Y todas se alimentan a través de su superficie y toman los nutrientes del medio acuoso. Las algas macroscópicas no presentan tejidos verdaderos. Es decir, no tienen raíces, tallos, hojas ni flores como pasa con las plantas superiores. Aún así, podemos determinar algunas estructuras muy semejantes, por ejemplo, raíces que serían llamadas apterios, que permiten la fijación al fondo, cauloides, que funcionarían a modo de tallos, y también filoides, que serían estructuras similares a las hojas. El tamaño de las algas puede ser muy variable. Podemos encontrar muchas de ellas unicelulares o microscópicas, formadas por muy pocas células, llegando a medir pocas centésimas de milímetro, y otras que pueden llegar a alcanzar hasta 60 metros de altura, como los conocidos kelpos. Por otro lado, tenemos que hablar de la importancia de las algas unicelulares y microscópicas. Cuando hacemos referencia al pulmón del planeta, siempre pensamos en los bosques tropicales, pero realmente el auténtico pulmón del planeta son los miles y miles de algas unicelulares y microscópicas que pueblan los océanos. Son capaces de producir una ingente cantidad de oxígeno. Podemos incluso asegurar que una de cada 3 veces que respiramos lo hacemos gracias a la producción de oxígeno de estas microalgas. Un detalle más a considerar sobre las algas es que de ellas podemos obtener productos farmacológicos o nutracéuticos. Además,
Muchas de ellas se consumen, tanto microalgas como macroalgas. Las macroalgas se han consumido tradicionalmente, sobre todo en países asiáticos, pero cada vez son más famosas también en nuestros supermercados. Para terminar, debemos recordar la importancia ecológica de las algas en nuestros ecosistemas marinos. Por un lado, producen oxígeno y también retiran CO2, pudiendo considerarse auténticos sumideros de este gas. Con ello, contribuyen a reducir los efectos del calentamiento global. Además, aportan cobijo y alimento a otro montón de organismos. Y por último, ayudan a mantener la integridad de los fondos marinos, impidiendo el arrastre de los sedimentos. Dejando a un lado ya el mundo de las algas, pasamos a conocer otros vegetales marinos no menos importantes. Se trata del grupo de las fanerógamas marinas, y a diferencia de las algas, estas sí son consideradas plantas superiores. Poseen raíces, tallos, hojas y flores. Son plantas acuáticas que evolucionaron de ancestros terrestres, para ocupar los sustratos blandos de las zonas costeras. Siendo organismos fotosintéticos, necesitan que les llegue la luz para poder desarrollarse. Por este motivo las podemos encontrar generalmente a poca profundidad, dependiendo, como no, de la claridad y transparencia de las aguas. Si cuando hablábamos de las algas hacíamos referencia a una gran diversidad en cuanto a morfologías y a colores, cuando hablamos de las fanerógamas marinas nos tenemos que conformar con una estructura mucho más sencilla que se repite en todas las especies de este grupo, al menos en las que podemos encontrar en el Mediterráneo. Poseen un rizoma que se extiende de forma horizontal por el sustrato, del que surgen multitud de raíces que fijan la planta al fondo marino. También surgen de este rizoma horizontal unos pequeños tallos hacia la superficie, que culminan en unos haces cubiertos de brácteas que darán cabida a las hojas, verdes y acintadas que se mecen de un lado para otro por efecto de las olas. Las especies que nos podemos encontrar actualmente en la costa de Granada son Posidonia oceanica y Cimodocea nodosa. Aunque en otras costas bañadas por el mar de Alborán también podríamos encontrar Zoostera nolti y Zoostera marina. De estas 4 especies, la más importante en nuestra costa y en todo el Mediterráneo es sin duda Posidonia oceanica. Podríamos decir que esta especie forma el ecosistema más rico y diverso de todo el litoral. Posidonia oceanica es una planta autóctona del mar Mediterráneo, y según los últimos estudios se podría considerar el organismo más grande que habita actualmente en nuestro planeta, ya que una misma mata de Posidonia oceanica, localizada en 2006 en las Islas Baleares, ocupa una longitud de 8 kilómetros de largo. Es tanta su importancia que las praderas que hay en las Islas Baleares fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1999. Además de producir gran cantidad de oxígeno, como las otras plantas que conocemos, tiene la capacidad de secuestrar CO2 transformándolo en parte de sus raíces y de otras estructuras de la planta. Posidonia oceanica es considerada uno de los mayores sumideros de CO2 del planeta, y a la cantidad de este gas que queda atrapado en la Posidonia se le conoce como carbono azul. Es fundamental conservar esta planta y que siga creciendo y acumulando CO2 para mantener el equilibrio frente al cambio climático. A pesar del papel tan importante ecológico que tienen las praderas, han sufrido y siguen sufriendo numerosas agresiones que provocan una reducción muy notable de las mismas. De hecho, en muchos lugares incluso han desaparecido. Las causas de esta reducción de su superficie o de su desaparición son diversas. Las alteraciones de los recorridos naturales de las corrientes marinas por la construcción de diques y espigones en numerosos lugares del litoral, la contaminación por productos químicos empleados en la agricultura y en la industria, o por los vertidos de residuos urbanos, el impacto de la pesca de arrastre, la práctica de deportes náuticos, etc. La eutrofización de las aguas costeras causa además que algas epífitas crezcan más de lo normal e impiden la fotosíntesis de esta planta. Se podría decir que las praderas de Posidonia representan la comunidad climas de los fondos arenosos del Mediterráneo, es decir, el máximo nivel de complejidad y desarrollo de todo el ecosistema. Su papel resulta imprescindible por varios motivos: por la liberación de oxígeno, como ya hemos dicho, por producir y exportar biomasa a otros ecosistemas, por proporcionar refugio y zona de reproducción a numerosos organismos, por ayudar a consolidar los fondos arenosos y ayudar a combatir el exceso de aporte de sedimentos, actuando como barrera atenuadora de la fuerza de las corrientes y del oleaje. Las hojas muertas amortiguan la erosión por parte de las olas. Por lo tanto, su desaparición tiene obligadamente efectos negativos en el conjunto del litoral costero, desde el deterioro de la calidad de las aguas hasta una pérdida de biodiversidad. Se puede decir que la pérdida de 1 metro de pradera conduce a la desaparición de varios metros de la playa. Y hasta aquí todo lo que os queríamos contar sobre las praderas submarinas.